Doctor Guillermo José Ruiz Argüelles, médico cirujano por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Durante toda su carrera obtuvo el Premio Robbins para estudiantes de medicina. Cursó las especialidades de Medicina Interna y Hematología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Fue becario Fogarty de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, para después ser becario postdoctoral en el Departamento de Hematología de la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota, con el doctor Philip Grape. Regresa a Puebla en 1983 como jefe del Departamento de Hematología de Laboratorios Clínicos de Puebla y director general del Centro de Hematología y Medicina Interna. Cargos que tiene hasta la fecha. Es miembro titular de la Academia Nacional de Medicina y de la Academia Nacional de Ciencias. Ha publicado más de 490 trabajos de investigación en revistas nacionales y extranjeras y numerosos capítulos en libros. Ha editado 12 libros, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3. Ha recibido numerosos premios como el Aida Weiss en 2 ocasiones y en varias ocasiones el premio Eduardo Liceaga que otorga la Academia Nacional de Medicina de México. La Clínica Mayo le otorgó la categoría de alumno distinguido y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí el doctorado honoris causa en septiembre de 2017. Ha sido presidente de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología, de la Sociedad Internacional de Hematología, con la que realizó el Congreso Internacional de Hematología en 2012 en Cancún, Quintana Roo. Es editor de revistas nacionales y extranjeras. Ha sido catedrático de las 3 universidades más destacadas de Puebla en hematología y numerosas distinciones y logros académicos. El doctor Ruiz Argüelles presentará el tema trasplante de células progenitoras hematopoyéticas en esclerosis múltiple. Muchas gracias, doctor Marín. Antes que nada, quiero agradecer muy cumplidamente a quienes organizaron esta actividad académica, su invitación generosa para platicar con ustedes. En esta fotografía tomada en el año de 2014, aparece una combinación curiosa. Son miembros de una misma familia de 3 generaciones diferentes, y todos ellos miembros de la Academia Nacional de Medicina. Esta foto fue tomada cuando Guillermo, mi hijo, ingresó a la Academia Nacional de Medicina. Y están ahí mi padre, que vive, tiene 96 años, mi hermano Alejandro, que acaba de fallecer hace un año, y un servidor. En la historia de la Academia nos pusimos a investigar y no existe registro de ninguna familia en la que miembros médicos de 3 diferentes generaciones sean al mismo tiempo miembros de la Academia Nacional de Medicina. Bien, entonces vamos a hablar sobre el trasplante de células hematopoyéticas en esclerosis múltiple. Anterior. No, están pasándolas. Necesitamos pasar la primera, por favor. La primera del grupo de esta mañana. No, esa no es la primera. Bueno, a ver, la siguiente. Cuando ya terminé mi entrenamiento en hematología en el Hospital de Nutrición, la práctica del trasplante de células hematopoyéticas estaba realmente muy limitado.
se habían hecho uno o dos, y eran más bien anécdotas las que había sobre el trasplante de células hematopoyéticas. La siguiente. En el año de 82 me fui a trabajar a la Clínica Mayo, y ahí tuve ocasión de alternar con algunos personajes como el doctor Kyle, y alguien que influyó mucho en mí fue este médico, que es el doctor Clark Hogland, que era para entonces el jefe del departamento de trasplante de médula ósea en la Clínica Mayo. Cuando volví a Puebla en el año de 1983, pues pensé que era muy importante llevar a cabo trasplante de células hematopoyéticas, pero la manera como yo había visto cómo se hacían los trasplantes de médula ósea en la Clínica Mayo, pues era complicada. Entonces, ahí la pregunta era, ¿me voy a poner a reproducir los métodos de la Clínica Mayo o bien voy a desarrollar métodos completamente nuevos? Entonces, opté por la segunda opción y comencé a hacer trasplantes 10 años después de que volví de la Clínica Mayo, en 1993. Esta es una imagen de la batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862. La pongo aquí porque justo el 5 de mayo, pero del año 1993, 5 de mayo de 93, hice en Puebla el primer trasplante de células hematopoyéticas autólogas. El primer trasplante de células hematopoyéticas halogénicas lo hice 3 años después, en enero de 1996. Y el primer trasplante con esquemas de intensidad reducida, también llamado mini trasplante, lo hice en enero de 99. El trasplante número 1000 lo hice finalmente el 5 de mayo de 2019, 26 años después de haber hecho el primer trasplante autólogo. Así que a la fecha hemos hecho más de 1000 trasplantes de médula ósea. Y vean ustedes, para mayo 5 de 2019, cuando hice el trasplante número 1000, se refería a 772 trasplantes autólogos y 228 trasplantes halogénicos. Con motivo de este trasplante número 1000 hice esta publicación en la Revista Mexicana de Hematología, y de entonces a la fecha pues he hecho más trasplantes. Vean ustedes, para agosto de 2020, muy recientemente compilada esta información, hemos hecho en la Clínica Ruiz de Puebla 1,348 trasplantes, de los cuales 1,114 son autólogos y 234 son halogénicos. Ahí están las indicaciones por las cuales se hacen los halogénicos. Los halogénicos los hacemos fundamentalmente en leucemia aguda y leucemia crónica, y los autólogos, las indicaciones principales son esclerosis múltiple y mieloma múltiple. Ahí está la curva de distribución de frecuencias acumuladas de los trasplantes hechos en la Clínica Ruiz de Puebla entre 1993 y 2020. Hemos hecho, como les digo, 1,348 trasplantes hasta el momento actual. Ahora, ¿cómo compara esto con lo que está pasando en el resto del país, en el resto de la República Mexicana? Bueno, miren, para noviembre del año pasado, en Clínica Ruiz habíamos hecho 1,241, ya vamos en 1,348. Centro Médico La Raza, 1,141. Y Hospital Universitario de Nuevo León, 1,100. El IMSS San José de Puebla, 573. Y el Hospital de Nutrición en la Ciudad de México, 368. Es decir, hoy por hoy somos el centro de trasplantes más grande de todo el país, incluyendo a centros de trasplante de instituciones públicas. Adicionalmente, entre la primera publicación que hicimos de trasplante de células hematopoyéticas, que es esta de un trasplante autólogo que hicimos en 1993, el año en que comenzamos a trasplantar, y la última publicación que he hecho
que es esta en Lancet Hematology, hecha recientemente hace 2 meses, pues hemos tenido la ocasión de publicar 161 trabajos sobre trasplantes de células hematopoyéticas, lo cual nos ha mantenido bastante entretenidos y con mucha ocupación. Voy a referirme en lo que resta de la charla al trasplante de médula ósea en esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es un padecimiento autoinmune que supone daño a la mielina y axones mediado por el sistema inmunológico, en el que hay inflamación y recuperación incompleta, diferentes cursos clínicos de la enfermedad, responde a inmunosupresores en términos generales esta enfermedad, y bueno, el daño inmunológico mediado por células T y B a la mielina es el que hace que se desarrollen los síntomas de la esclerosis múltiple y que se adviertan en estudios como resonancia magnética del cerebro estas lesiones desmielinizantes propias de la enfermedad. Tiene una distribución geográfica, es más frecuente en sitios cercanos a los polos, es decir, donde más frío hace, y es menos frecuente en lugares cálidos. Hay varios tipos, la recurrente remitente, la secundaria progresiva, la primaria progresiva y la progresiva recurrente, que esa es realmente bastante infrecuente. Las 3 primeras formas son las que más se benefician de tratamiento inmunosupresor. El grado de afección del sistema motor de una persona se puede medir con esta escala que es el EDSS, que es el Expanded Disability Stage Scale. Una persona tiene un EDS de 0 cuando hace su vida normal y de 9 cuando está confinado a una cama y prácticamente no se puede mover. Ahora, ¿qué desde el punto de vista de tratamiento de la enfermedad? Bueno, pues hay muchos tratamientos, el interferón beta, el acetato de glatiramer, el natalizumab, fingolimod, alemtuzumab, mitojantrona, rituximab y su similar que es el ocrelizumab, que es igual de eficiente pero más tóxico y desde luego más caro. Y desde luego, pues aquí tiene uno que entender que hay otra manera de hacer inmunosupresión, que es con el trasplante de células hematopoyéticas, el trasplante de médula ósea. Yo creo, de acuerdo con esta revisión que escribimos entre el doctor Gómez Almaguer y yo, la mejor opción terapéutica para pacientes con esclerosis múltiple en este momento, ya que los tratamientos con medicamentos ofrecen una respuesta cuando mucho del 50%, en tanto que el trasplante de células hematopoyéticas se asocia a una respuesta del orden del 80%. Entonces, es un procedimiento experimental, dicen algunas personas, en relación al trasplante de médula ósea en esclerosis múltiple, y otros, sobre todo en países nórdicos, están ya demandando a médicos neurólogos porque no les ofrecen el trasplante a pacientes con esclerosis múltiple y dicen que es una falta de ética, dado que este es hoy por hoy el tratamiento más adecuado y además más barato de la enfermedad. Entonces, entre estos dos extremos, pues uno debe de situarse y tomar ahí alguna posición intermedia. El trasplante de médula ósea en esclerosis múltiple no es más que una forma de hacer la inmunosupresión. Se refiere a la reprogramación del sistema inmune. Es más útil en formas inflamatorias de la enfermedad, específicamente la recurrente remitente. Y no es nada nuevo, se practica desde 1996, es decir, hace más de 24 años que se hace bien. Aquí hay un esquema de cómo se hace el trasplante de células hematopoyéticas. Se obtiene células de sangre periférica del paciente después de que se le ha dado quimioterapia a dosis muy altas, y no es más que una forma de hacerle un control alt-del al sistema inmune de una persona. Es decir, lo apaga uno con el trasplante para que cuando se recupere ya de manera diferente y tenga la manera de dejar de hacer daño al sistema neurológico.
Sabemos algunas cosas del trasplante de médula ósea en esclerosis múltiple. Aquí les pongo a ustedes lo que se llama el decálogo. Y ven ustedes, sabemos estas cosas. El factor estimulante de colonias de granulocitos puede empeorar la enfermedad. La morbimortalidad es menor al 5% con los métodos actuales. La quimioterapia de dosis muy altas puede empeorar también el daño neurológico. Y los trasplantes son más eficientes en las formas inflamatorias de la enfermedad. Lo que es crítico son las dosis de quimioterapia. Y ahí es donde uno no debe dar ni muy poquito ni mucho, porque si hace uno una cosa o la otra, el paciente se pone peor. Y eso obviamente no lo queremos nosotros. Otras cosas que ya sabemos es que en términos generales los trasplantes de médula ósea estabilizan la esclerosis múltiple en el 40% de los casos y mejoran el EDSS en otro 40% de los casos. Es decir, el 80% de los pacientes responden al trasplante. La respuesta es de esta magnitud y permiten además que otros inmunosupresores funcionen mejor después del trasplante. Es decir, el sujeto que ya se trasplantó y que tiene que recibir otros inmunosupresores después del trasplante responde mejor que si no se ha trasplantado. Los pacientes mantienen, sin embargo, la tendencia a hacer otras enfermedades autoinmunes a pesar del trasplante de médula ósea. Y algo que es muy interesante es que los trasplantes son mucho más baratos que los medicamentos nuevos, de tal manera que se han convertido en una opción terapéutica interesante. Ahora, ¿quiénes deben hacer los trasplantes de médula ósea en esclerosis múltiple? ¿Los neurólogos? Pues yo creo que no, porque los neurólogos no hacen trasplantes de células hematopoyéticas. Y los hematólogos, pues sí hacemos trasplantes de células hematopoyéticas, pero no sabemos neurología. Entonces, de la adecuada correlación entre los neurólogos y los hematólogos es que podemos hacer un programa de trasplante para poder beneficiar a pacientes con esta enfermedad. Voy a darles algunos datos del método mexicano, como se ha llamado, para trasplantar la médula ósea en esclerosis múltiple. Este método fue diseñado aquí en México, está registrado en este sitio web del National Institutes of Health, tiene ese número de registro, está corriendo este protocolo. Lo hacemos tanto en la ciudad de Monterrey, en donde tenemos el campus que maneja el doctor David Gómez Almaguer, y aquí en Puebla el campus que lleva a cabo también los trasplantes. Entonces, vean ustedes, lo hacemos en cualquier tipo de esclerosis múltiple, es decir, hay programas de trasplante en Estados Unidos, sobre todo, que solamente trasplantan a los pacientes a los que les va bien. Requerimos que el paciente tenga 3 meses sin inmunosupresores, que tenga un Karnofsky mayor del 70% y que tenga un EDSS menor de 7, es decir, que pueda viajar inclusive para llegar a Puebla. Los acondicionamos con ciclofosfamida y rituximab. Les decía a ustedes que el EDSS tiene que ser menor de 7 para que nosotros hagamos el trasplante con el método mexicano. Pacientes que están ya confinados en una cama, pues no los trasplantamos porque hay muchos riesgos. Este es el esquema para llevar a cabo los trasplantes de células hematopoyéticas que se hace en muchos lugares en Estados Unidos, en Rusia y en otros sitios, en donde el paciente es admitido al hospital, se le pone la quimioterapia, se le hacen las aféresis, etc. Y el enfermo permanece en el hospital por tiempos prolongados. Nosotros hemos, con el método mexicano, abolido la criopreservación de las células, sacamos las células, no las congelamos, no metemos al paciente al hospital, todo lo hacemos de manera extrahospitalaria, inclusive la administración de quimioterapia. El enfermo nunca va al hospital y todo se hace de manera ambulatoria. Aquí está el esquema mexicano. Son dos dosis iniciales de ciclofosfamida de 50 miligramos por kilo, después 7 días consecutivos de filgrastim, después hacemos la aféresis, ponemos 2 dosis más de ciclofosfamida para hacer un total de 200 miligramos por kilo, trasplantamos y al final del trasplante, ya que el paciente recuperó neutrófilos, le ponemos 1 gramo de rituximab. Hemos trasplantado hasta este momento 951 pacientes con esclerosis múltiple entre Puebla y Monterrey. Y aquí está el origen de los pacientes. La mayoría vienen de Estados Unidos, hay muchos de Inglaterra, de Noruega, de Canadá, Australia,
Y de México hay poquitos porque la esclerosis múltiple pues es infrecuente en México. Entonces, fíjense ustedes, entre mayo de 2015 y agosto de 2020 hemos trasplantado 951 pacientes. 2 pacientes durante el procedimiento han fallecido, lo cual equivale a una mortalidad del 0.2%. Es probablemente la más baja en cualquier programa de trasplante en la esclerosis múltiple en el mundo. Hemos tenido que llevar al hospital a 37 pacientes, fundamentalmente por fiebre neutropénica o alguna otra complicación. Nada más de las veces con una sola aféresis podemos llevar a cabo el trasplante con el objetivo de tener entre 1 y 6 millones de células C34 por kilo, y el 8% de los pacientes han requerido transfusiones de plaquetas o de glóbulos rojos. Ahí está otra vez el origen de los pacientes, de dónde han venido los pacientes para trasplantarse. La mayoría son extranjeros, de manera gráfica, los lugares de donde han venido los pacientes a trasplantarse aquí al centro de hematología. Y este es el área de aféresis en donde hacemos la recolección de las células periféricas de los pacientes quienes se van a trasplantar. Empleamos este tipo de máquinas, la Optia es la que más estamos utilizando en este momento, y en general con una sola aféresis tenemos suficiente para poder trasplantar al paciente. En casos raros hemos requerido hasta 4, específicamente en un solo paciente. Y el número de células C34 que hemos trasplantado tiene una media de 2.6 por 10 a la 6 por kilo, con rango de 1 a 9.6. Bien. Entonces, el tiempo en que el paciente recupera granulocitos es en promedio de 7 días. El tiempo en el que recupera plaquetas es en promedio de 5 días. Les decía a ustedes que pocos pacientes van al hospital y les ponemos transfusiones de glóbulos rojos o de plaquetas a una proporción pequeña de los pacientes. La mayoría se pueden trasplantar sin transfundir ni glóbulos rojos ni plaquetas. La supervivencia a 34 meses es de 99.7%, lo cual pues, hace que el procedimiento sea muy seguro. Aquí está lo que le pasa al EDSS después de que el paciente se trasplante. Ven ustedes cómo en rojo aparecen ahí todos los tipos de esclerosis múltiple. El EDSS baja. En los pacientes en quienes más baja es aquellos que tienen formas recurrentes remitentes, pero también las secundarias progresivas, tanto la primaria progresiva como la secundaria progresiva, muestran respuesta. Aquí ven ustedes en recurrente remitente, estas gráficas en cascada, la respuesta positiva a 12 meses la observamos en el 84% de los pacientes. En el caso de pacientes con primaria progresiva, la respuesta es del orden de 80%, y en el caso de los pacientes con secundaria progresiva, la respuesta es del 72%. Algunos responden mejor. Además de hacer este tipo de trasplantes, nos ha interesado presentar nuestra experiencia en diversos congresos. Aquí están algunos de los congresos en donde hemos presentado la experiencia con nuestro método para trasplantar la médula ósea y desde luego, pues publicar nuestra experiencia. Hicimos un estudio en el que demostramos que el filgrastim mexicano es igual al que se importa. Esta primera publicación es un estudio de factibilidad, es decir, ¿es posible o no hacer los trasplantes fuera del hospital? La respuesta es sí. Si se puede y es seguro. Aquí llevamos 281 pacientes trasplantados. También hicimos estudios sobre la función del riñón en pacientes con este tipo de trasplante. También les analizamos el perfil metabolómico y demostramos que aquellos que tienen resistencia a la insulina les va más mal que aquellos que no tienen esta enfermedad. También hemos analizado la utilidad del método comparado con los medicamentos. En esta otra estudio de seguridad, ya hecho con 426 pacientes, pudimos demostrar que el método es bastante seguro, que la morbimortalidad es muy baja, probablemente
la más baja de todos los programas de trasplante que se han hecho en el mundo. Y después esta última publicación se refiere ya a 617 pacientes en donde analizamos la respuesta al trasplante, es decir, cómo les va después del trasplante. Así que analizamos, es posible hacerlo, después es seguro hacerlo. Y tercero, quienes usan este método mejoran engrosamente alrededor del 80% de los pacientes. Recientemente hicimos esta publicación en Lancet Hematology, en donde analizamos datos con un mayor número de pacientes con esclerosis múltiple trasplantados con nuestro método. Entonces, un poco a manera de recapitulación, ¿cuáles han sido las consecuencias del empleo del método mexicano para trasplantar la médula ósea? ¿Es todavía un procedimiento experimental o es ya algo que deba hacerse en los pacientes y que no hacerlo incluso puede ser motivo de demandas porque no se les ofrece el tratamiento adecuado? ¿En qué lugar nos estamos ubicando ahora después de haber hecho esta experiencia con casi 1000 pacientes con esclerosis múltiple en nuestro programa de trasplantes, de hacer unas observaciones sobre cómo seguir trasplantando en la época del COVID-19, teniendo pues la necesidad de administrarles quimioterapia a estos pacientes? Esta publicación recientemente hecha analiza la utilidad del trasplante de células hematopoyéticas en diferentes publicaciones, 8 estudios retrospectivos. También ahí uno de ellos es el nuestro justamente, y los estudios indican que el trasplante es un método eficaz y seguro para las formas recurrentes remitentes de esclerosis múltiple, con pocos efectos adversos y con una seguridad bastante buena. Las recomendaciones de la American Society for Transplantation and Cellular Therapy son, ahí está, ven ustedes en los paneles de arriba, qué les pasa a los pacientes en cuanto a su respuesta, usando placebo, utilizando interferón, otros fármacos, y ven ustedes cómo todas las experiencias en donde hay trasplantes son mejores que cualquier medicamento. Es decir, el trasplante produce una respuesta del orden de 70-80%, en tanto que cualquier medicamento, inclusive los mejores como el ocrelizumab, produce una respuesta menor. Entonces, los medicamentos en general en la esclerosis múltiple mejoran al paciente en el 50% de los casos, en tanto que el trasplante de médula ósea entre el 75 y 85% de los casos. Además, comparados con los precios actuales de los medicamentos nuevos, entre comillas, para esclerosis múltiple, el trasplante de médula ósea es más barato, se hace una sola vez y los resultados son prolongados. Entonces, recapitulando el trasplante de médula ósea en el Centro de Hematología y Medicina Interna, el programa de trasplante en esclerosis múltiple en este momento más grande del mundo, el programa de trasplantes de médula ósea más grande de México, la aféresis más grande del país, unidad de estancia extrahospitalaria para los pacientes, certificado por ISO 9000. Estamos en proceso de ser certificados por FACT. Ya nos hicieron la inspección y las observaciones. Y desde luego, pues nos hemos involucrado en publicaciones nacionales e internacionales, lo cual, repito, nos ha mantenido bastante ocupados. Aquí está el reporte de la inspección que nos hizo el FACT. Estamos respondiendo a todas las observaciones que nos hicieron. Y en esta foto aparece el doctor Gómez Almaguer y un servidor en el que la Sociedad Americana de Trasplantes de Médula Ósea nos concedió este reconocimiento por los cambios que hemos hecho en los métodos para llevar a cabo los trasplantes de células hematopoyéticas, que los han hecho accesibles a otros sitios en donde se tienen que hacer trasplantes. Termino esta charla con esta foto familiar, resaltando la importancia que siempre la familia tiene en el apoyo para llevar a cabo estas investigaciones y publicaciones. Y la aprovecho para agradecer una vez más a quienes organizaron este curso su invitación y a todos aquellos quienes están escuchando esta charla, pues su atención y su paciencia. Muchas gracias.
Muchísimas gracias al doctor Guillermo Ruiz Argüelles. Vamos a dar lectura a las preguntas que se generaron durante la plática. Adelante, doctor Marín, por favor. Nos preguntan, ¿ha tenido alguna manifestación post-trasplante en esclerosis múltiple como la enfermedad de injerto contra huésped? Bueno, dado que se trata de trasplantes autólogos, no hay ocurrencia de enfermedad de injerto contra huésped. Esta es una de las características de los trasplantes de células hematopoyéticas autólogas. Y la respuesta es no, no hemos tenido esa complicación porque se trata, repito, de trasplantes de células hematopoyéticas autólogas. Adelante con la siguiente pregunta, por favor. El mantenimiento de un enfermo con esclerosis múltiple eleva costos muy altos. ¿El trasplante minimiza esos costos? Sí. Con nuestro método y casi todos los que se han publicado en el mundo, el 80% de los pacientes trasplantados ya no necesitan otros medicamentos. Eso significa que el 80% de los pacientes ahorran en forma considerable los centavos que tendrían que invertir en tratamientos de mantenimiento. El 20% de los pacientes trasplantados sí requieren otros medicamentos. Y es interesante, como lo señalé, que la respuesta a los inmunosupresores después del trasplante es mejor que la que se observa si el paciente no ha sido trasplantado. O sea que, a la larga, el trasplante de células hematopoyéticas es mucho más eficiente desde el punto de vista de relación costo-beneficio que cualquiera de los medicamentos que se emplean en el tratamiento de esta enfermedad. Muchísimas gracias, doctora. La gente que está en conexión con nosotros, les recordamos que podemos hacer una pregunta más, si nos da el tiempo. Mientras, bueno, pues ya tenemos todo listo para el siguiente ponente. No hay ninguna otra pregunta por el momento. Muchísimas gracias, doctor Guillermo.